Hola, ¿cómo están, amados hermanos, queridos amigos? En este día vamos a ver un punto muy importante acerca de nuestra situación como seres humanos y por qué es que nosotros necesitamos alguien que nos ayude, necesitamos un Salvador, porque nosotros no podemos hacer las cosas solo. Necesitamos ayuda divina, porque si bien sabemos que la humanidad cayó en pecado y desde entonces se fue transmitiendo el pecado de cada ser humano que iba naciendo. Los genes fueron pasando de uno a otro y a otro. Lo cierto es que nadie nace limpio. Todos nacimos en pecado, fuimos formados en pecado. Entonces, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del único Dios verdadero, apareció para rescatarnos, para dar su vida por nuestra salvación. Entonces, por eso en este día quiero explicar acerca de nuestra situación. El tema que vamos a tratar hoy es de la total depravación del hombre, que al nacer nace completamente muerto en sus delitos y pecados, aunque no ha pecado, pero ya los genes los trae. En cuanto empieza a crecer en este mundo, empiezan a desarrollarse todas las cosas malas que ya vienen dentro de nuestro corazón, porque todas las maldades salen de nuestro corazón, todo. Así es que vamos a entrar en este estudio en este momento. Esperemos en nuestro Padre que está en los cielos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, porque de esa manera vamos a ser libres. Porque dice que nosotros fuimos lavados por medio de su palabra, fuimos limpios por medio de su palabra. Por eso dice que rociaría agua limpia sobre nosotros. Su palabra es todo lo que queremos tener en nuestro corazón para ser completamente libre de todas las mentiras de este mundo. Entonces, porque decía el rey David que en el Salmo 58, a versículo 3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea que desde cuando un bebé nace, empieza a estar llorando y dice, a lo mejor tiene hambre o a lo mejor tiene sed. No, te está engañando para que lo abraces. O sea que ya su corazoncito ya está desviándose de la verdad y se va para originar solamente mentira de parte de su corazón. Entonces ahí empieza, desde el momento en que nacemos, empieza la mentira. Por eso dice que los impíos se apartaron desde la matriz. Claro, porque fue engendrado por medio de un hombre. Por eso el Señor Jesús, o por eso Dios nunca permitió que a Jesús lo engendrara un hombre, porque entonces le iba a transmitir el pecado y entonces no tendría caso un Salvador, porque no hay ninguno bueno, ninguno santo en toda la tierra. Solamente alguien que tenía que nacer sin pecado, o sea, el Hijo de Dios, porque Dios no está sucio, no tiene pecado, es completamente limpio. Por eso es que nació por medio del Espíritu Santo. Pero ya en los seres humanos se va transmitiendo el pecado de una persona a otra. Por eso, gracias a Dios que tenemos un Salvador que no fue hecho por hombre. No, él no se apartó de la matriz porque él no era un pecador.
Porque muchas de las veces dicen, bueno, y si Jesús hubiera pecado, no podía pecar. No podía pecar, porque él no fue hecho con una semilla humana, con una semilla de un hombre. Él no fue hecho de esa manera. Él fue hecho santo y sin mancha. Entonces, por eso es que tenemos en la escritura de que fue el único que puede abrir los sellos, porque es el único que se merece toda la honra y la gloria, y que se le dio un alto puesto en el cielo. Tanto así que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de los que Él ha salvado, de los que Él ha comprado con su sangre. Escuchen bien todas estas cosas, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la situación en que estamos viviendo. Y que todas estas cosas no es ninguna una farsa o una falsedad. No. Todo esto es real, es verdad, porque se ha cumplido todo lo que está escrito en la Biblia. Y así estamos esperando todos los que creemos que si Jesús resucitó, Él vive en un lugar. Y si Él vive en un lugar, nosotros también viviremos ahí con Él. Dice que aun cuando la raza humana nació muertos en delitos y pecados, que no podían creer o entender a Dios, aún así fuimos nosotros regenerados o fuimos nacidos nuevamente en la vida espiritual. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando cuando ninguno de nosotros podíamos entender la palabra, ninguno de nosotros podíamos entender a Dios, ni saber cómo era Dios. Nacimos completamente muertos. ¿Por qué? Porque empezamos a creer en cosas vanas. Nos decían muchas cosas y algún pájaro cantaba y nos decían, no, es que va a ocurrir algo, va a suceder algo. O sea, nos fuimos metiendo en una gran mentira de Satanás. Pero entonces cuando llegó la hora de la misericordia de Dios y que nos iba a dar un Salvador, entonces es cuando dice que nos dio vida, dice. Cuando nosotros no entendíamos nada, estábamos muertos en nuestro espíritu. Dice el versículo 3, Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también, dice, nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claro, antes que nosotros naciéramos de nuevo, nosotros estábamos completamente embarrados, llenos de delitos y pecados. Porque así habíamos nacido. Y fuimos creciendo y fueron aumentando las transgresiones, fueron aumentando los pecados en contra de Dios. Por eso dice que en otros tiempos andábamos, porque ahora todo el que es realmente cristiano, ha nacido de nuevo. Obviamente hay muchos millones de personas que están dentro de las iglesias o conviviendo con los cristianos, pero no son cristianos. Cristiano es solo aquel que ha nacido de nuevo. Lo siento. Eso dice la palabra. Yo no estoy aquí para interpretar la palabra de Dios, porque nadie la interpreta. Porque ciertamente la Biblia, la palabra de Dios se interpreta sola. Yo no estoy aquí para explicártela, estoy aquí para leértela nada más. Y para decirte lo que dice. Pero no la estoy interpretando. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que tenemos que entender. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que si Dios, nuestro Padre, no te regenera tu espíritu, no te da una nueva vida, tú no puedes creer en Jesucristo.
Solamente el poder de Dios y la misericordia de Dios hace que tú creas en nuestro Señor Jesucristo para tu salvación o para nuestra salvación. Nosotros tenemos que creer. ¿Y cómo vamos a creer si no podemos? No podemos. Nos abrazamos de cualquier madera y decimos, este es nuestro Salvador. Aunque ya hayamos hecho una comida con esos leños, pero después hacemos una imagen y la adoramos. Y todos aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, hacían muchos tipos de cosas de esas. Pero después el Señor nos regenera nuestro espíritu, nos da el nuevo nacimiento y nosotros ya fuimos completamente clarificados. Y ya sabemos la verdad, ya conocemos la verdad. Sabemos que Dios es espíritu y tenemos que seguirlo en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces Él con gran misericordia y con gran amor dice que nos dio vida, dice, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya ahora nosotros pasamos a tener una nueva vida para estar listos el día en que Dios nos llame de salir al reino de los cielos. Porque dijo nuestro Señor Jesús que nadie que no haya nacido de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Todo aquel que haya nacido de nuevo, entrará al reino de los cielos. En Juan capítulo 5, versículo 25, espero que también vayas apuntando todos los versículos para que después los estudies, y si quieres buscar una concordancia, si quieres buscar diccionario, hágalo, porque en toda la tierra está la mentira de Satanás, el engaño, diciendo de la palabra otra cosa que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú estudia. No te quedes nada más con lo que la gente habla. Porque muchísimos engañadores que tienen un gran léxico profesional, estos te engañan fácilmente. Y aunque te están diciendo lo que no dicen la palabra, tú le crees. Entonces tú compra libros buenos, compra concordancia, compra diccionarios, compra libros de gente que sí estudia, no engañadores, que andan solamente vendiendo evangelio, vendiendo la palabra, y todo es un gran negocio. Pero la verdad está en la Biblia. Está en la Biblia. No te hagas esclavo del hombre cuando Jesús te hizo libre y luego te vienes a ser esclavo del hombre. Luego te esclavizan y ya andas más preocupado que cuando eras inconverso. ¿Qué hacer? Porque me están diciendo esto en la iglesia y pues aquí yo no lo veo en la Biblia. Sí, porque te hicieron esclavo. Jesús te hizo libre. Te hizo completamente libre. Así es que busca una iglesia donde se predique a nuestro Señor Jesús y su palabra, y que no sea un negocio, que no sea una empresa, que no sea un negocio que solamente le tengan la palabra para engendrar dinero, sino que te den la palabra de Dios sin adulterarla. ¿Ok? Con todo mi corazón te lo digo. Porque ciertamente hay muchos engañadores por todo el mundo, con una carita de ángel. Pero tú vea la palabra, estudia la palabra, estúdiala. ¿Ok? Que el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que Jesús habló, pero solamente que tú la estudies. Porque si no la estudias, ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo? ¿Cómo le vas a andar diciendo a todo el mundo que tú conoces la palabra porque el Espíritu Santo te la revela? No. La palabra profética más segura es la que tenemos en la Biblia, y el Espíritu Santo te va a recordar cuando tú la estés explicando. Te va a ayudar a entender, te va a ayudar a clarificar todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y también nosotros tenemos que hablarlo, que enseñarlo. ¿Ok? Ya deja a esa gente que anda con fantasía, con sueños, con profecías raras que no se entiende ni lo que hablan, con lenguas extrañas que solamente los demonios las hablan. No.
Pon los pies sobre la tierra y dile a nuestro Señor Jesucristo: yo te voy a seguir. Te voy a seguir. Dime qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que haga. Ponte a las órdenes de nuestro Señor, de nuestro Rey. ¿Okay? Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y entonces, ¿para qué te angustias? ¿Para qué te afliges? Si tus pecados fueron perdonados, ¿para qué te sigues acordando de las cosas que pasaron ayer? Si tus pecados fueron perdonados. Y no te lo dice a alguien que no pagó. Él mismo pagó con su sangre. Él mismo pagó con su sangre tus pecados. Entonces, ¿para qué sigues preocupado? ¿Para qué sigues triste? Si ya te arrepentiste de todos tus pecados y ahora el Señor te ha perdonado. Él ya no se acuerda más de tus pecados. Ya deja de estar pensando de que, ay no, pero hace 20 años usted. No. Ya quítate eso de la cabeza y de tu corazón y sé libre. Eres libre en Cristo. El Señor nunca echa fuera un corazón contrito y humillado. Si tú vienes y te arrepientes, Él te perdona. Y aun cuando eres cristiano, que la carne te jala a cometer un pecado, ven a Él y dile: perdóname. Y te perdona. Ya deja de estar llorando. Deja de estar preocupado. Que nuestro Salvador es poderosísimo. Es poderoso para limpiarte, para perdonarte tus pecados, para limpiarte. Él dijo que ya ha cancelado completamente tus pecados. Así que ya levántate. Sé libre, sé feliz. Ten la paz de Cristo en tu corazón. Ya no estés llorando. Dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por eso, precisamente, el Señor prometió en el Antiguo Testamento, prometió que todos aquellos que confesaran el nombre del Señor, estos serían salvos. ¿Sabe por qué? Porque todos aquellos que conocen, que entienden la voz del Señor, entonces estos están dispuestos a seguirle. Porque dice la Escritura, o dice el Señor, que todos los que son hijos de Dios, estos escuchan a su pastor y lo conocen y le siguen. Tú no puedes escuchar la voz de un extraño y seguirle. Pero ciertamente el Señor te dio el poder de escuchar la palabra que es de Cristo y tú responder a esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque te está llamando aquel que te hizo libre, aquel que te regeneró, aquel que te dio un nuevo nacimiento. Te está llamando y tú le sigues. Porque en los tiempos eternos ya el Señor sabía que aunque ahorita estés bien borracho o estés bien drogado o estés en cualquier tipo de pecado, ahorita estás escuchando la voz de Dios y empiezas a llorar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué empiezas a llorar? Porque tú fuiste escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú reconociste que tu padre, que tu pastor te está llamando. Por eso, si sientes en tu corazón la palabra que te martilla, que te golpea, tienes que venir al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. No importa el pecado que tenga, Él te lo cancela.
y después tú vas a ser completamente libre. Ya no vas a tener ningún deseo de cometer ningún pecado. Si estás tratando de dejar el alcoholismo, ya no vas a tener deseo de tomar, porque Él lo cancela y ya no tienes deseo. Entonces, si ahorita estás escuchando esta palabra que es del Señor, arrepiéntete y dile: Señor, yo quiero seguirte, y síguele. Porque ciertamente a los que le está hablando aquí de que los muertos oirán su voz, son todas aquellas personas que están muertos en sus delitos y pecados. Pero como estos recibieron la misericordia de Dios, entonces escuchan que el Padre, que su Padre que está en los cielos los está llamando. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que toda persona que no ha sido regenerada o nacida de nuevo, no va a entender la palabra. Por eso, amados hermanos, ustedes prediquen, hablen la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No discutan con nadie, porque nunca los van a hacer entender. Si alguien dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso, mire, predíquele la palabra, sacúdese el polvo de su zapato y váyase. Porque la salvación no es de nosotros, la salvación es de Dios. El que lo va a hacer que entiendan es Dios, no nosotros. Por eso yo sé que mucha gente y ministros, pastores, van a ver este mensaje y van a escuchar lo que estoy diciendo. Por eso voy a decir estas palabras. Amados hermanos, no consienta discutir con alguien la palabra de Dios, y mucho menos en una red social. ¿Saben por qué? Porque el incrédulo o la persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, va a decir: miren cómo se pelean los cristianos. Ellos no se dan cuenta que uno no lo es y el otro sí lo es. Ellos no se dan cuenta. Ellos creen que los cristianos están peleando. Entonces, amado, no discutas la palabra, y mucho menos en público. Pero no consientas eso. No consienta que alguien te llame a un debate, porque esto no es para debatir. No consientas eso, porque esta persona, aunque esté todo el día en un programa de televisión tratando de contradecirte la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nunca la va a entender. Es como que si tú estuvieras peleando en el monte o en una selva con los animales. Nunca te va a entender. Nunca te va a entender. Porque dice que el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir con el Espíritu, hermano. ¿Ok? Lleve la palabra a aquel que es hijo de Dios y que está muerto en sus delitos y pecados, y cuando escuche la palabra escuchará la voz de su pastor, escuchará la voz de Dios, y entonces seguirán a nuestro Señor Jesucristo. Pero es porque ya le diste la palabra. No te detengas, sigue adelante, sigue tu camino, hermano, y que Dios esté contigo, que el Espíritu Santo pueda ayudarte en todas las cosas que has estudiado y te las clarifique para que puedas hablar la palabra. Pero no consientas ni en las redes sociales,
porque el que ofende es a Dios, no te ofenden a ti. ¿Ok? No aceptes ningún debate, que no estamos para debatir con nadie que es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque le puedes explicar toda la Biblia, paso a paso y palabra por palabra, línea sobre línea, y no te la va a entender, hombre, no te la va a entender. Solamente predica la salvación, predica a nuestro Señor Jesucristo y su palabra, y sigue adelante. Que si Él es de Dios, Él va a escuchar la voz de Dios y va a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Listo. Bueno, continuamos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales, hablando de las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo, en las cuales dice el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso digo, que antes que también nosotros los cristianos, el Señor nos regenerara a nuestro espíritu, antes estábamos completamente cegados, no podíamos entender la palabra hasta que el Señor tuvo misericordia y nos abrió el entendimiento. Está hablando acerca de todas las personas aquí, de que tienen completamente cegado el entendimiento. No importa cómo le explique, no importa cómo le diga, nunca te van a entender la palabra. Nunca. Así es que explícale la palabra y el Señor o el Espíritu Santo hará su trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos en Romanos capítulo 1 versículo 22, dice: profesando ser sabios se hicieron necios. 28, versículo 28, 22, 28. Y como ellos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que están completamente reprobados, hermano. No te puedas, no quieras discutir cosas que no convienen. Simplemente tú llevas el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que está predestinado, que está ordenado para vida eterna, esta persona va a entender la palabra, va a comprender y va a seguir a nuestro Señor Jesucristo para entrar al reino de los cielos en aquel día. ¿Ok? Libro de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor vino y alumbra el corazón o la mente de los seres humanos para creer en esta palabra. Él ciertamente vino por su pueblo de Israel, pero como está escrito, después vamos a explicar el por qué ellos no creyeron, pero cuando ellos no creyeron, bueno, entonces llamó a otro, al otro rebaño que tenía preparado para vida eterna, que son los gentiles o que somos nosotros. En el libro de Tito, capítulo 1, del 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ven, estamos viendo cómo es que está hablando la Escritura, cómo es que está hablando aquí la Escritura en contra de todos aquellos incrédulos, de todas las personas que hasta este momento no han creído. Pero en cualquier momento que escuchen el llamado, estos les va a resplandecer la luz y entonces van a empezar a comprender toda la palabra y van a empezar a conocer a su Dios Salvador. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que predicar la palabra, predíquela y no se meta en discusiones necias. En Romanos capítulo 8, versículo 5 dice:
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ya nosotros no somos esclavos de la carne. Todo aquel que ha sido regenerado, ha sido nacido de nuevo, ya no es esclavo de la carne, porque el Espíritu Santo mora en él y entonces hace las cosas que el Espíritu Santo le dirige de hacer. Entonces ya no está esclavizado a la carne. Ciertamente la carne comete pecados, pero no es esclavo del pecado. Después vamos a ver que no practica pecado. Comete pecado porque está en la carne, pero que no lo practica, porque los pecados fueron cancelados. Y hasta los pecados que comete lo hace el cristiano, lo hace sin querer hacerlo, porque la carne lo jala. Por eso es que lo hace. No es porque esté esclavizado al pecado, porque los pecados fueron cancelados y ya no practica, ya no tiene práctica de pecado. Así es que de vez en cuando comete pecado, pero como dice la Escritura, dice, hijitos míos, dice, si habéis pecado, dice, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso dice en Juan capítulo 8, versículo 43, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra. Aquí está el resumen. ¿Por qué no entiendes la palabra de Dios? ¿Por qué no escuchas la palabra? Porque no puedes escucharla. Porque estás completamente muerto en delitos de pecado. El Dios de este siglo, que es Satanás, te ha cegado el entendimiento, no puedes entenderla. Solamente si el Señor, si nuestro Padre que está en los cielos, te regenera tu espíritu, entonces tú la vas a entender. Por eso a ti te hablo, a ti te digo, tú que la estás entendiendo ahora, a ti que te está llegando la palabra en tu corazón, córrele a los pies de Cristo y dile, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento con todo mi corazón, sálvame, cancela mis pecados, cancélalo. Él cancelará tus pecados, después vendrá una limpieza por medio de la palabra y poco a poco vas a ir progresando en santidad, porque te estará limpiando con agua limpia, que es su palabra. Por eso te digo, busca una iglesia donde predique a Jesucristo y su palabra, para que su palabra te vaya limpiando, día con día te vaya limpiando, porque tú ya no eres de la carne, sino que eres del Espíritu. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Busquen los números de los temas. Quizás también este estudio lo voy a hacer en 3 partes. Este es el primer estudio. Es el primero. Siempre tengan listo lápiz y papel para que anoten. Cualquier duda o pregunta la pueden escribir allí en mi canal para que yo les pueda contestar. Lo que yo quiero es que seas libre de toda esta inmundicia, porque el Señor Jesús vino para alumbrarte y para darte libertad. ¿Okay? Los amo mucho en el Señor, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Que Dios me los cuide y me los guarde.